Hola a todos, esta es la clase de termodinámica y teoría cinética de la licenciatura en física del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión estaremos estudiando la sesión número 2 de nuestro curso que habla sobre trabajo y la primera ley de la termodinámica. ¿Cuál es el contenido de esta sesión? Bueno, vamos a estudiar cuáles son las formas de intercambio de energía y vamos a definir de manera sistemática y resumida lo que es la primera ley de la termodinámica. El objetivo de nuestra clase es introducir de manera sencilla y resumida el principio de conservación de la energía interna, mejor conocido como primera ley de la termodinámica. Para esto, definiremos las variables de estado y su clasificación y estudiaremos el concepto de trabajo y calor como formas de intercambio de energía. ¿Cuál es el mensaje principal? ¿Qué es lo que quiero que se lleven a casa? Bueno, que los sistemas macroscópicos poseen energías definidas precisas, sometidas a un principio de conservación bien determinado. Y existe una cantidad llamada energía interna que se mantiene constante para todo sistema aislado y que cambia mediante el intercambio de energía con los alrededores en forma de calor o trabajo. Entonces, empezando con nuestro tema, diremos lo siguiente, ¿no? En termodinámica, el estado de un sistema se caracteriza por un conjunto reducido de variables, llamadas variables de estado, que representan ciertos atributos globales del sistema. Ejemplos de estas variables son la temperatura, cuyo símbolo es la T, la presión, con símbolo P, el volumen, con símbolo V, la energía interna, con símbolo U mayúscula, o la entropía, con símbolo S, por mencionar solo algunas. Existen dos tipos de variables de estado termodinámicas. Las variables extensivas son proporcionales a las dimensiones o la masa del sistema, como la longitud o la magnetización. Las variables intensivas, como la tensión lineal tau o la intensidad de campo magnético B, son independientes tanto de las dimensiones como de la masa del sistema. Existen también cantidades intensivas que aparecen como cocientes o derivadas de una cantidad extensiva respecto a otra extensiva. Por ejemplo, la densidad de masa ρ es igual a la masa entre el volumen, o bien la temperatura T, que se define como la derivada de la entropía respecto a la energía interna, como se muestra en la ecuación 2.1. Dependiendo de las condiciones físicas en las que se encuentra el sistema, algunas de las variables termodinámicas desempeñan el papel de parámetros externos A sub índice I, mientras que el subconjunto restante asume la función de parámetros internos B sub J. En general, los parámetros internos quedan automáticamente determinados dada una cierta configuración de los externos. Por ejemplo, si fijamos el volumen V y la temperatura T de un gas, entonces su presión P queda fija de manera automática. Otro ejemplo que tiene lugar en sólidos dieléctricos es el siguiente. Fijas la temperatura T y la intensidad del campo eléctrico E aplicada a un sistema. Entonces el sistema adopta un valor específico de la polarización P. En general, el vínculo que existe entre las variables termodinámicas se establece a través de la ecuación de estado. Como ejemplo, o de manera general, es la ecuación 2.2, que determina el conjunto de parámetros dependientes B sub índice I del sistema en términos de los independientes A sub índice I. Cuando los parámetros A sub índice I y B sub índice I son constantes en el tiempo y no hay flujos que atraviesen el sistema, entonces decimos que el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico. Una de las características de tal estado es que la temperatura del sistema es uniforme. Imaginemos que tenemos dos sistemas, A mayúscula y B mayúscula, que intercambian energía. Eventualmente, estos sistemas alcanzarán un estado de equilibrio mutuo, esto es, estará en equilibrio con B,
Si, además, el sistema B se encuentra en equilibrio con un tercer sistema C, entonces esto implica que A está en equilibrio con C. Esta ley transitiva de los estados de equilibrio es conocida como ley cero de la termodinámica y permite definir cuantitativamente la temperatura T. Nótese que esta definición no depende de la naturaleza de los sistemas A, B y C involucrados en el argumento. La ecuación de estado es la relación entre las variables que existen que describen el estado interno del sistema en función de las condiciones externas en las que se encuentra. A estas condiciones se le denomina restricciones y desempeñan un papel importante en la descripción termodinámica, porque determinan por completo el estado de equilibrio termodinámico. Para hacer las cosas un poco más claras, veamos un ejemplo. La ecuación de estado general de un gas constituido por una sola especie de partículas es, en general, como se muestra en la ecuación 2.3. Esta relación nos dice que qué valor tendrá la presión P del gas dado un cierto valor del volumen V, el número de partículas N y la temperatura T. Si diferenciamos la ecuación anterior suponiendo N constante, tenemos la ecuación 2.4. La relación anterior es muy útil porque nos permite definir un par de cantidades que contienen información acerca de las propiedades del sistema. Estas magnitudes son el coeficiente de compresibilidad isotérmica, definido en la ecuación 2.5, y el coeficiente de expansión volumétrica, definido en la ecuación 2.6. Ambas son importantes, porque como su definición lo indica, están relacionadas con los procedimientos de medición seguidos a la hora de caracterizar un sistema. Por ejemplo, la definición 2.5 del coeficiente de compresibilidad isotérmica indica que puede determinarse midiendo el volumen del sistema cuando éste se hace pasar por una serie de estados de equilibrio en los que cambia la presión, pero en los cuales la temperatura y el número de moles o de partículas permanece constante. Esta secuencia de estados de equilibrio se denomina proceso cuasiestático o reversible y puede representarse por medio de una curva continua en el espacio termodinámico, constituido por las variables V, volumen y P, presión. En la figura 2.1 se representa una familia de curvas isotérmicas, obtenidas a partir de la ecuación de estado del gas ideal, P por V igual a N por RT, donde N minúscula es el número de moles y R es la constante universal de los gases, relacionada con la constante de Boltzmann Kb a través de la relación R igual a Na Kb, siendo Na el número de Avogadro. Estas relaciones posiblemente las vieron en su curso de Física 2. De todos modos, si tienen alguna duda, podemos discutir. Desplazar un punto a lo largo de cada una de estas curvas representa efectuar un proceso isotérmico, cada uno con diferente temperatura. Ese fue el ejemplo de la ecuación de gas ideal, pero veamos algunos otros ejemplos de ecuaciones de estado. Ya como ya dijimos, la de hasta arriba es la del gas ideal, es muy conocida desde Física 2. Pero hay otro tipo de ecuaciones de estado que relacionan otras cantidades termodinámicas. Por ejemplo, para sistemas magnéticos ideales, tenemos que la magnetización está relacionada con el campo magnético mediante esta relación lineal. Una forma un poco más complicada de describir un gas es la ecuación de estado del gas de Van der Waals. Y la longitud en un sistema elástico de Wundt-James está relacionada con la temperatura mediante la ecuación que se muestra en la pantalla. Esto es importante considerar que todas las relaciones anteriores involucran al menos tres variables termodinámicas, una de las cuales es la temperatura. Esta dependencia de la temperatura es central en la descripción termodinámica de los sistemas macroscópicos y es responsable de que las ecuaciones anteriores se denominen ecuaciones térmicas de estado. Ahora, este es un término que se usa y que es bastante preciso, al hacer referencia a la temperatura. Sin embargo, algunas otras personas o en algunos otros textos pudieran encontrar el término ecuación mecánica de estado, en el sentido que también relacionan la presión
o alguna cantidad relacionada con la fuerza que se aplica en el sistema, ¿no? Entonces, algunas de estas ecuaciones también se podrían conocer como ecuaciones mecánicas de estado. Ahora, como veremos más adelante, existe otro tipo de ecuaciones de estado, las llamadas calóricas. Algunas otras personas también les llaman ecuaciones térmicas, que establecen la relación entre la energía interna de un sistema, su temperatura y las otras variables de estado necesarias para describirlo. Vamos ahora a estudiar cómo los sistemas termodinámicos pueden intercambiar energía, y entonces finalmente llegaríamos a la primera ley de la termodinámica. Entonces, uno de los principales objetivos de la termodinámica es estudiar las leyes que regulan el intercambio de la energía entre cuerpos macroscópicos. En consecuencia, suelen definirse los distintos tipos de sistemas termodinámicos en función de la forma en la que intercambian energía con los alrededores y, por lo tanto, en función de la frontera que los separa de ellos. Existen tres tipos generales de mecanismos de intercambio de energía. 1. Por medio de intercambio de materia. 2. Por medio de intercambio de trabajo. Y 3. Por medio de intercambio de calor. A partir de ello se clasifican los sistemas en abiertos. Son aquellos separados de los alrededores por fronteras que permiten el intercambio de energía y materia. Cerrados. Aquellos separados de los alrededores por fronteras que permiten el intercambio de energía, pero que impiden el intercambio de materia. Los sistemas cerrados se dividen a su vez en dos tipos. Los adiabáticos, aquellos que separados de los alrededores por fronteras que permiten el intercambio de energía en forma de trabajo mecánico, pero que impiden el intercambio de energía térmica en forma de calor. Y los diatérmicos, aquellos que pueden intercambiar energía por medio de calor, energía térmica, pero no por medio de trabajo, energía mecánica, electromecánica, etc. Los sistemas cerrados adiabáticos son de particular importancia en la formulación de la ley de conservación de energía, o primer principio de la termodinámica, ya que permiten introducir el concepto de energía interna. En cambio, los sistemas abiertos son muy importantes en el estudio de temas y de sistemas químicos y biológicos, donde el intercambio de materia es un factor esencial en su evolución y comportamiento. Veamos cuáles son las formas de intercambio de energía, ya de manera más precisa. Entonces, veamos qué es el trabajo. En termodinámica, el trabajo se define de manera análoga al caso de la mecánica, esto es, como el producto de una fuerza por un desplazamiento. Sin embargo, debido a la naturaleza de los sistemas termodinámicos, es necesario distinguir apropiadamente entre aquellas cantidades que desempeñan el papel de fuerzas y las que fungen como desplazamientos. Al igual que en mecánica, el trabajo indica una cierta transferencia de energía, ya sea de un sistema a otro, como en una colección entre dos partículas, o entre formas distintas de energía en el mismo sistema, como en la transferencia de energía cinética a energía potencial. El criterio general para definir el trabajo termodinámico es que el producto de las dos variables involucradas tenga las dimensiones de energía, de forma que el incremento diferencial del trabajo, diferencial de W, esté dado por la relación 2.7, donde el desplazamiento generalizado, diferencial de Y, es una variable extensiva, mientras que la fuerza generalizada conjugada X es una variable intensiva. Si un sistema se encuentra caracterizado por un conjunto de n minúscula variables intensivas que forman un conjunto X subíndice Y, y un conjunto de n minúscula variables extensivas conjugadas que forman un conjunto Y subíndice Y, entonces el incremento diferencial total del trabajo, diferencial de omega, está dado por la relación 2.8. Por convención, si durante el intercambio de trabajo con los alrededores el sistema gana energía, entonces el trabajo se considera positivo. Por el contrario, si en el proceso el sistema cede energía a los alrededores, entonces el trabajo será considerado negativo. Si la fuerza termodinámica es la presión P que ejerce un gas sobre las paredes de un contenedor, como se ilustra en la figura que está en la pantalla,
Este experimenta un cambio de volumen diferencial de B. Entonces, se cumple la relación 2.9. El signo se ha elegido de manera que al ocurrir una expansión, es decir, que el diferencial de B sea menor que 0, entonces el diferencial de volumen sea mayor que 0, entonces el diferencial de trabajo sea menor que 0. Es decir, las fronteras están caracterizadas por normales dirigidas hacia el sistema. Finalmente, es importante enfatizar que, como en el caso de la mecánica, la cantidad de trabajo intercambiado por el sistema en el paso entre un estado inicial I y el estado final F depende de la trayectoria seguida por el sistema en el espacio de parámetros termodinámicos que determinan su estado. Es decir, el trabajo 1 de 1F debe ser diferente al trabajo 2 de 1F, donde los superíndices indican que son trayectorias seguidas de diferente manera. Es decir, dos trayectorias diferentes para obtener los mismos dos estados inicial y final nos van a dar diferentes cantidades de trabajo. El concepto de calor, junto a los de entropía y temperatura, puede considerarse como una de las aportaciones centrales de la termodinámica al entendimiento de los procesos que tienen lugar en los sistemas macroscópicos. Es posible definir el calor tanto en términos de efectos microscópicos como en términos de efectos macroscópicos. Desde el punto de vista macroscópico, el calor es una forma de transferencia de energía asociada a diferencias de temperatura, es decir, se realiza por medios no mecánicos o eléctricos o de cualquier otro tipo. La energía que se transfiere en estas condiciones se llama energía térmica, que es una medida de la agitación de las moléculas o partículas que componen al sistema. Como en el caso del trabajo, el calor intercambiado por el sistema en su tránsito entre un estado inicial I y un estado final F depende de la trayectoria seguida por el sistema en el espacio de parámetros termodinámicos que determinan su estado. Es decir, el calor Q1 de IAF va a ser diferente al calor Q2 IF cuando hay trayectorias diferentes. Como en el caso anterior, si durante el paso del estado inicial al final el calor intercambiado con los alrededores es tal que el sistema gana energía, entonces el calor intercambiado se considera positivo. Por el contrario, si en el proceso el sistema cede energía a los alrededores, entonces el calor intercambiado será considerado negativo. Vamos a empezar a tratar de enunciar la primera ley de la termodinámica y nos vamos a dar cuenta que al final es un simple principio de conservación de energía. Pero vamos a irnos paso a paso. Tanto el trabajo como el calor son dos formas de transferencia de energía y, por ende, se deben cuantificar de la misma manera. Esta equivalencia fue demostrada por primera vez en una serie de experimentos realizados por James Prescott Joule, que vivió entre 1818 y 1889, y realizó sus experimentos en la década de 1840. La equivalencia mecánica del calor define la relación cuantitativa entre las calorías y los joules. Otro resultado importante asociado a la transferencia de energía por medio de calor o trabajo es que ambos intercambios pueden producir el mismo cambio de estado en el sistema. Supongamos que tenemos un gas en un contenedor adiabático e impermeable de volumen V fijo. El estado del gas puede caracterizarse, además de por su temperatura Ti, la presión queda fija debido a la ecuación de estado. Si realizamos sobre el gas algún tipo de trabajo mecánico W, entonces observaremos que su temperatura cambia a T final. Sin embargo, un estado similar puede obtenerse si el gas a temperatura T inicial está contenido inicialmente en un recipiente diatérmico impermeable de volumen V y es llevado a la temperatura TF por medio de la transferencia de calor Q. Como el volumen no cambia y las temperaturas finales son las mismas, entonces la presión final es idéntica en ambos sistemas. De modo que en ambos casos el estado inicial y el estado final son iguales, aunque las formas en las que se transfiere energía al sistema fueron completamente diferentes.
Entonces, las consideraciones anteriores implican que la energía interna U del sistema se ve incrementada en la misma magnitud independientemente de la trayectoria seguida por el sistema en el espacio de estados termodinámicos, es decir, ya sea por medio de la realización del trabajo adiabático o por medio de la transferencia de calor en un sistema diatérmico, como se expresa en la ecuación 2.10. En la ecuación anterior, la cantidad delta U se refiere a la energía interna en el estado final menos la energía interna en el estado inicial, y representa el cambio de la energía interna del sistema en el proceso que va del estado inicial al final F. En el caso general, en el que el sistema pasa por un estado inicial a otro, por medio de un proceso que involucra tanto el intercambio de trabajo como la transferencia de calor, podemos escribir de manera general la ecuación 2.11, que puede también expresarse en forma diferencial como la expresión 2.12. Estas ecuaciones representan la forma general del principio de conservación o balance de la energía para sistemas macroscópicos cerrados. La energía interna de un sistema cambia como consecuencia de los intercambios de calor y trabajo con los alrededores, es decir, ni se crea ni se destruye. Un corolario de este enunciado es: si el sistema se encuentra aislado de los exteriores, entonces su energía interna permanece constante. Aquí yo quisiera hacer una aclaración sobre esto, que es muy importante. Si ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿y yo cómo mediría los cambios en la energía interna? Pues la única ruta es hacer procesos adiabáticos. Es decir, yo lo único que puedo cuantificar realmente es el trabajo que yo realizo o que realiza el sistema sobre los alrededores. Y de esa manera, si sé que no hay intercambio de calor o transferencia de calor, entonces es como puedo caracterizar la energía interna o los cambios en la energía interna. Después, las mediciones de transferencia de calor, entonces los voy a determinar mediante saber previamente los cambios en energía interna. Entonces hago ahora un experimento en donde hago intercambio de calor y solamente intercambio de calor sin realizar trabajo, y con eso yo puedo caracterizar cómo la transferencia de calor en cada uno de los procesos o cómo absorbe calor el sistema. Entonces, en realidad lo que quiero decir al final es que lo único que podemos realmente nosotros medir son el trabajo que se realiza o que realiza el sistema. Otro corolario importante, que de hecho constituye una forma alternativa de enunciar la primera ley de la termodinámica, es que en un sistema que es obligado a realizar procesos cíclicos, se cumple la relación 2.13. En termodinámica clásica, la independencia del cambio de U respecto a la trayectoria constituye una propiedad importante, ya que define a la energía interna como una función de punto cuyo incremento diferencial constituye una diferencial exacta. A diferencia de la energía interna, tanto el trabajo como el calor son funciones de trayectoria. A partir de las ecuaciones 2.12 y 2.13, se sigue que si tomamos una trayectoria cerrada en el espacio de estados termodinámicos, obtenemos la relación 2.14, es decir, que el trabajo y el calor son formas cuantitativamente equivalentes de transferencia de energía. El hecho de que la energía interna sea una función de punto en el espacio de estados termodinámicos, es decir, una función de estado, permite usarla para caracterizar macroscópicamente al sistema. Si un sistema se encuentra caracterizado por el conjunto de parámetros independientes A sub índice I, entonces su energía interna será una función de la forma U, función del conjunto de parámetros y de la temperatura. La relación anterior se llama ecuación de estado calórica, o en algunas otras personas le suelen llamar ecuación térmica de estado. Es una de las relaciones fundamentales de la termodinámica, ya que de ella pueden deducirse todas las propiedades termodinámicas del sistema dado. La ecuación de estado calórica más conocida es la de un gas ideal, que es la relación 2.16. Además de su importancia histórica, esta ecuación sirve como definición de un sistema fluido ideal, es decir, aquel en el que la energía interna es únicamente función de la temperatura y el número de partículas.
Esta idealidad refleja el hecho a nivel molecular de que las partículas, o más en general los grados de libertad, que componen el sistema no interactúan entre ellas. En general, cualquier sistema termodinámico, ya sea magnético, dieléctrico o de otra naturaleza, cuya energía interna depende exclusivamente de la temperatura y del número de partículas, puede ser considerado un sistema ideal. De esto se sigue que para todo sistema real involucra una dependencia de la energía interna en las otras variables de estado. Por ejemplo, en el caso de un fluido, aparecerá una dependencia en el volumen, como en la ecuación de estado calórica de un gas de Van der Waals, que es la expresión 2.17, donde el parámetro A depende de la intensidad de interacción entre las partículas del gas. Como en el caso de las ecuaciones térmicas de estado mencionadas en la sección 2.1, a partir de la ecuación de estado calórica obtenemos la relación 2.18. Una de las cantidades termodinámicas más importantes en la descripción de los sistemas macroscópicos es la capacidad calorífica, definida como el calor intercambiado por el sistema con los alrededores respecto al cambio de temperatura en el sistema. Esto es la expresión 2.19. Para que nos vaya quedando un poco más claro todos estos conceptos, vamos a ver un ejemplo. Consideremos un sistema fluido de masa y número de partículas constantes caracterizado por una presión P, su volumen V y su temperatura T. Para este sistema, la energía interna será una función de la forma U función de V y de T. Y el trabajo diferencial se expresa por la relación diferencial de trabajo igual a menos P por diferencial de V. La primera ley de la termodinámica adopta entonces la forma particular de la expresión 2.20. Teniendo en cuenta la definición 2.19, encontramos que si mantenemos el volumen constante, entonces la capacidad calorífica está expresada por 2.21. Otra cantidad importante es la capacidad calorífica a presión constante. Esta se puede encontrar usando la ecuación 2.20 y la definición de como derivada del calor con respecto a la temperatura a presión constante. Si usamos esta definición, entonces obtenemos la expresión 2.22. Por lo que la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante se relacionan por la fórmula 2.23. En el caso de un gas ideal, la relación anterior se reduce a Cp menos Cv igual a R, que es la llamada relación de Mayer. Es importante reconocer que la energía interna U es una cantidad extensiva, es decir, depende de la masa y del número de moles o de partículas que constituyen el sistema. Teniendo esto en cuenta, la forma general de la ecuación de estado calórica será U de T, V y de N minúscula, o de T, V y de N mayúscula, que es el número de partículas total. Finalmente, para complementar un poco el tema, he preparado una nota sobre la relación fundamental. Esta nota la he retomado del libro complementario de Herbert B. Kallen, ¿sí? Por lo que no lo van a encontrar en el libro base, pero yo lo consideré importante para que ustedes conozcan un poquito más de cómo se puede también plantear la termodinámica, ¿sí? Esta es una manera formal de introducir la termodinámica y es como lo hace este libro. Entonces, aprovecharé para enfatizar las limitaciones de este enfoque, precisamente. Los conceptos de energía interna que hemos visto pueden introducirse mediante el postulado siguiente, que dice: existen estados particulares denominados estados de equilibrio de los sistemas simples que, desde un punto de vista macroscópico, están caracterizados completamente por la energía interna U, el volumen V y los números de moles N1, N2, Nr, etc. de los componentes químicos. Este postulado permite introducir la termodinámica de manera axiomática, dotándole de una estructura matemática formal. Sin embargo, solo nos sirve para sistemas en equilibrio. Desde el punto de vista microscópico, el estado de equilibrio está asociado a transiciones incesantes y rápidas entre todos los estados atómicos compatibles con las condiciones de frontera dadas.
Si el mecanismo de transición entre estados atómicos es suficientemente eficaz, es decir, como habíamos hablado de los procesos de transporte, el sistema pasa rápidamente por todos los estados atómicos posibles en el curso de una observación macroscópica. Tal sistema se halla en equilibrio. En cambio, en ciertas condiciones, el mecanismo de las transiciones atómicas puede ser inefectivo y el sistema puede verse aprisionado en un pequeño subconjunto de estados atómicos atípicos. Por ejemplo, un sólido cristalino es un estado en que los átomos son libres de explorar todos sus modos vibracionales disponibles de acuerdo a la energía que hay en el sistema. Por otro lado, en un sólido amorfo, como un vidrio, este proceso se frustra y el sistema queda fuera de equilibrio. Para este último caso, nuestro postulado empezará a fallar, por lo que no podremos usarlo más y tendremos que buscar una nueva forma de determinar el estado del sistema. Con esto hemos terminado esta sesión. Entonces, déjenme hacer un resumen para que puedan llevarse el mensaje principal a casa. El estado de un sistema termodinámico se determina mediante un conjunto de atributos globales del mismo conocidos como variables de estado. Las variables de estado se relacionan entre sí mediante una expresión matemática conocida como ecuación de estado. La energía interna de un sistema cambia como consecuencia de los intercambios de calor y trabajo con los alrededores. La ecuación calórica de estado es una expresión matemática que relaciona a la energía interna como función de un conjunto de parámetros independientes y de la temperatura. Con esto terminamos esta segunda sesión del curso. Cualquier duda, cualquier aclaración o cualquier sugerencia, les pido que me manden un correo electrónico o que pongan sus comentarios en el video. Muchísimas gracias. Hasta luego.